Buenas noches, compañeros y tutor. A continuación voy a presentar mi programación de las actividades. Eh, la primera actividad es calcular la caída de tensión de dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión. A partir del valor de dichas resistencias, el valor total que hay entre ellas. Para esa programación, primero que todo, apliqué COMSILAB, eh, en donde se obtuvo esta programación con estos códigos y, imprimiendo estos mensajes. Aquí en esta parte pues se deja el mensaje sobre qué es lo que realiza el programa. Se le pide al usuario el ingreso de voltaje de entrada. El programa lo lee por medio de este código y después fue el ingreso de las dos resistencias. Inmediatamente al ingreso de las dos resistencias, el programa las lee, la resistencia 1, la resistencia 2, y a continuación hace el cálculo de la caída de tensión de las dos resistencias, que en este momento serán nombrados como B1 y B2. El programa de una imprime lo que es la caída de tensión de cada resistencia, como se había mencionado anteriormente, llamado B1, y también inmediatamente imprime la B2. Vamos a ejecutar el programa. Aquí podemos observar que el programa nos solicita el voltaje. En este momento vamos a ingresar 5 voltios y nos pide el valor de la resistencia, que en este caso ingresaremos 200 voltios con otra resistencia de 220. Aquí nos arroja un resultado de la caída de tensión de la primera resistencia y la segunda resistencia. El segundo punto nos solicita calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforma un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias. Para este programa se aplica este cálculo, incluyendo también pues los mensajes y el ingreso de los valores tanto de voltaje como de resistencia. Bueno, en este programa pues se hace el anuncio sobre que es un divisor de corriente. Se hace el ingreso del voltaje, el ingreso de las resistencias, se captan, el programa lo capta e inmediatamente realiza el cálculo. Apenas realiza el cálculo, pues obtenemos lo que es el voltaje del circuito, la intensidad del circuito, la intensidad de la primera resistencia y la intensidad de la segunda resistencia. Lo veremos a continuación. Listo, aquí como podemos ver es un divisor de corriente, nos solicita el voltaje, en este caso ingresaremos 10 voltios. Con la primera resistencia pondremos 1200 voltios. Valor de segunda resistencia 330 ohmios.
Aquí, como habíamos mencionado, nos arroja el voltaje, la intensidad del circuito, la intensidad de la primera resistencia y la intensidad de la segunda resistencia a partir de lo que se ingresa. El tercer punto, o la tercera actividad, es que captura el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, donde almacena en un primer arreglo el valor de voltaje expreso en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios, y en segundo arreglo el valor de resistencia, miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. A partir del ingreso de estos se calcula el valor de la corriente con las mismas unidades, miliamperios, microamperios, etc. Bueno, aquí demostraremos lo que se hizo para realizar el programa. Primero que todo se ingresa el voltaje de unidades en voltios. Aquí se hace el cálculo pues para poder presentar las unidades de voltios mili, micro, nano, kilo y mega, en donde pues mili se eleva a la 3 con respecto al valor que se ingrese el voltaje, igualmente que el micro, el nano, el kilo y el voltio. En este caso el kilovoltio se eleva a la -3 y el megaohmio se eleva a la -6. El programa inmediatamente me imprime las unidades, donde pues más adelante verificaremos lo que nos da el programa. Igualmente se hace con la resistencia, se solicita el valor de la resistencia y aquí el programa pues me hace el cálculo imprimiéndomelo inmediatamente, entregándonos el valor de la resistencia en estas distintas unidades. A partir del ingreso del voltaje y la resistencia se hace por medio de ley de Ohm se hace el cálculo entre voltaje sobre resistencia para obtener amperaje o corriente. Entonces, por medio del ingreso de tanto de milivoltios, en este caso milivoltios y miliamperios, perdón, milivoltios y miliohmios, se obtienen los miliamperios, como podemos ver acá, milivoltios sobre miliohmios, obtenemos miliamperios. Apenas haga el cálculo de obtenemos este resultado. Igualmente se hacen estas distintas unidades en micros, en nano, en kilo y en megaohmios. El cuarto paso es realizar que el programa capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito ya sea en serie o paralelo, y en estos datos imprima el valor de faradios del capacitor equivalente por el cual se pueda reemplazar. Bueno, para este programa se aplicó las condiciones si y for, si y para que podamos obtener pues pidiéndole al usuario que se nos entregue los distintos datos. Bueno, en este caso pues aquí indicamos de qué trata el programa. Aquí se le pide al usuario que ingrese la cantidad de capacitores, se lee. Aquí, como vamos a indicar el usuario si es paralelo o serie, hacemos esta asignación de paralelo, pues como la suma de paralelos, la conexión de capacitores en paralelo, se hace una suma normal, y en serie se hace una suma de fraccionarios. En este caso, por eso hice se le agregó este 1 elevado a la -1, que más adelante se demostrará por qué. A partir de ahí vamos a aplicar la condición del sí,
donde n, según lo que agregue el usuario, si es mayor que 1, ingresará por medio de esto. Entonces aquí el mensaje que me muestra es si la conexión de capacitores es en serie, digite 1, y si la conexión de capacitor es en paralelo, digite 2. Aquí pues se hace la lectura de lo que ingrese el usuario, se hace otro if, donde si lo que ingrese el usuario es igual a 1, entonces inmediatamente me entre por este lado que se indica que su circuito es en serie, se lee, se indica la cantidad de capacitores que agregó en un principio, y se le pide al usuario que ingrese el valor de los capacitores. Aquí entra el for, que a partir de esta condición, con respecto a lo que ingrese el usuario, se demuestra por medio de esto la cantidad de capacitores para poder ingresar el valor. Entonces aquí por medio de esto pues hace la lectura de lo que se saca con la n de capacitancias, se hace el cálculo, la suma de capacitores en serie, que se hace por medio de fraccionarios, se agrega esta fórmula, y a partir de esta fórmula pues se imprime lo que es el resultado. Bueno, aquí se hace otra condición if, en caso de que si no es serie, que se le pide al usuario que si es serie 1, si es paralelo 2, entonces al elegir el 2, aquí se indica que su conexión va a ser en paralelo, demuestra la cantidad de capacitores que ingresó desde un principio, y se le pide al usuario que ingrese los capacitores. Igualmente se hace otro for, otra condición for, y aquí a partir de la conexión, como es en paralelo, se hace una suma normal, una suma de lo que ingrese el usuario con A, se va sumando el capacitor. Cerramos for y se demuestra al usuario el resultado. En caso tal de que el usuario ingrese, si le pide 1 y 2 para hacer serie paralelo, el usuario ingrese 3, 4 números distintos del 1 y 2, pues se muestra un mensaje que el ingreso no es válido. Si, si en este caso desde un principio el usuario ingresa un capacitor, pues obviamente pues no se puede hacer una conexión, y se envía un mensaje al usuario diciendo que la cantidad de capacitores es 1 y no es posible formar un circuito serio paralelo con un solo capacitor. Bueno, aquí quedé viendo la aplicación de donde entonces vamos a demostrar cómo vamos a hacer este programa. Aquí ya inmediatamente el programa me pide que ingrese el voltaje de las unidades de voltios, pongámosle 12 para variar, y me demuestra las unidades en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios. Inmediatamente me pide el ingreso de las resistencias, que podemos poner unos 300 ohmios, y igualmente me arroja el resultado en los ohmios. Inmediatamente me hace el cálculo en amperios, haciendo el cálculo por ley de Ohm. En este caso pues vamos a aplicarle los condensadores. Vamos a borrar acá para no tener tanta acumulación de datos, y vamos a aplicar bueno, cantidad de condensadores. Vamos a poner pues algo sencillo, 2,
Aquí me muestra si la conexión de capacitores es en serie, digite 1, y si la conexión de los capacitores en paralelo, digite 2. En este caso vamos a digitar 1, a indicar que es serie, y me dice su circuito es en serie con número de condensadores 2. Ingresa el valor de los capacitores. Vamos a poner pues un ejemplo, 4 faradios y 6 faradios. Ejemplos, el resultado es de 2.4. Bueno, vamos a volver a iniciar. En este caso vamos a hacerlo en paralelo, en donde vamos a decir que tenemos 3 condensadores. La opción, vamos a editar 2 cosas paralelo, y aquí nos indica que elegimos 3 condensadores. Vamos a ingresar sus datos, eligiendo 6 faradios, un ejemplo, 3 faradios y 10 faradios. Aquí el resultado me da de 19 faradios, el resultado de los capacitores, la suma. Vamos a hacer el otro ejemplo, donde pues como he hecho anteriormente, si elegimos 1, el programa inmediatamente me arroja un mensaje diciéndome que la cantidad de capacitores es 1 y no es posible formar un circuito serie paralelo con un solo capacitor. Listo. El otro ejemplo que vamos a hacer a continuación es, vamos un ejemplo, 2 capacitores. Aquí me indica si elige 1 o 2 para saber si es serie o paralelo. En este caso voy a elegir 5, y aquí me dice que el ingreso no es válido, entonces no podemos continuar con el programa. Esta es mi programación.